Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos, secretos jugosos y bueno, un poquito de todo lo que nos gusta comentar entre amigos. ¡Qué emoción tenerlos aquí hoy! Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas en la cabeza de muchos de nosotros, un tema que ha generado más preguntas que respuestas, un tema que involucra a dos figuras que nos encantan, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Sí, señores y señoras. Vamos a hablar de la supuesta bomba turca, ese rumor, ese secreto a voces que ha estado circulando sobre ellos. ¿De qué estamos hablando exactamente? Bueno, prepárense porque vamos a desentrañar este misterio juntos. Antes de que nos lancemos de lleno a la trama, quiero pedirles un favorcito rapidísimo. Si aún no se han suscrito a nuestro canal, háganlo ahora. Denle clic a ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Tenemos mucho contenido preparado para ustedes, desde análisis profundos de sus series favoritas hasta los chismes más jugosos del mundo del espectáculo turco. No se lo querrán perder. Ahora sí, vamos a lo que nos truje. Burak y Neslihan. Dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo de las telenovelas turcas. Dos talentos innegables, dos bellezas impactantes. Pero también dos nombres envueltos en una nube de rumores y especulaciones. La bomba turca a la que nos referimos en realidad no es una noticia reciente. Viene cocinándose a fuego lento desde hace bastante tiempo, específicamente desde su participación conjunta en la exitosísima serie Karasevda o Amor Eterno como la conocimos en Latinoamérica. ¿De qué se trata este rumor? Pues básicamente se centra en una supuesta tensión, un roce, una enemistad, sí, así de fuerte, entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül durante la filmación de la serie. Según las malas lenguas, la química que veíamos en pantalla entre Kemal y Nihan, los personajes que interpretaban, no se replicaba fuera de ella. Al contrario, dicen que había una palpable frialdad, incluso algunos hablan de actitudes poco profesionales por parte de ambos. Ahora bien, es importante señalar que aquí estamos hablando de rumores. No hay ninguna confirmación oficial, ninguna declaración contundente que pruebe que efectivamente hubo un problema grave entre ellos. Sin embargo, la persistencia de estos rumores, sumada a ciertos detalles que han salido a la luz con el tiempo, han alimentado la creencia de que algo no andaba bien entre estos dos actores. Una de las cosas que más ha contribuido a esta teoría es la aparente falta de interacción pública entre Burak y Neslihan después de que terminó la serie. Normalmente cuando dos actores comparten un proyecto tan exitoso, suelen mantener el contacto, se les ve juntos en eventos, se dedican mensajes en redes sociales. Pero en el caso de Burak y Neslihan, esto simplemente no sucedió. Es como si hubieran cortado todo lazo una vez que terminaron de grabar. Esto, por supuesto, no es una prueba irrefutable de que hubo una pelea. Quizás simplemente no conectaron a nivel personal y decidieron seguir caminos separados, lo cual es totalmente válido. Pero, teniendo en cuenta la naturaleza efusiva y cercana de la industria del espectáculo turco, donde los lazos entre actores suelen ser fuertes y públicos, esta falta de interacción llama la atención y alimenta las sospechas. Otro factor que ha contribuido a la bomba turca es la personalidad de Neslihan. Ella, a diferencia de otros actores, es conocida por ser bastante reservada y discreta con su vida personal. No es de las que comparten cada detalle de su día a día en redes sociales ni de las que se involucran en polémicas. Esta actitud, si bien es respetable, también la ha hecho blanco de especulaciones y rumores. Algunos la tildan de arrogante y distante mientras que otros la defienden y la ven como una persona que simplemente valora su privacidad. Por otro lado, Burak Özçivit es una figura mucho más pública y accesible. Él suele interactuar con sus fans en redes sociales, participa en eventos benéficos y se muestra más abierto a hablar de su vida personal. Esta diferencia de personalidades entre ambos actores también podría haber contribuido a la supuesta tensión. Pero, vamos a ser justos. No podemos basar nuestras conclusiones únicamente en rumores y especulaciones. Es importante analizar la situación desde una perspectiva objetiva y considerar todas las posibilidades. Quizás simplemente Burak y Neslihan son personas muy diferentes con diferentes estilos de trabajo. Quizás, la presión de protagonizar una serie tan exitosa los afectó de maneras diferentes. Quizás, la química que veíamos en pantalla era simplemente eso, una interpretación magistral. Es muy fácil caer en la trampa de creer todo lo que leemos en Internet y en las revistas del corazón.
Pero es importante recordar que detrás de cada celebridad hay una persona real con sentimientos y emociones. Y que muchas veces lo que vemos en pantalla es una construcción mediática que no refleja la realidad. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio muy competitivo y exigente. La presión de mantener una imagen pública perfecta, de cumplir con las expectativas de los fans y de lidiar con las críticas puede ser abrumadora. En este contexto es comprensible que surjan tensiones y conflictos. Entonces, ¿cuál es la verdad detrás de la bomba turca de Burak y Neslihan? Pues honestamente no lo sabemos con certeza. Lo que sí sabemos es que hay un rumor persistente sobre una supuesta enemistad entre ellos durante la filmación de Kara Sevda. Y que este rumor se ha alimentado de la falta de interacción pública entre ambos después de la serie y de las diferencias en sus personalidades. Pero al final del día, lo más importante es recordar que son solo eso, rumores. Y que no podemos juzgar a nadie basándonos únicamente en ellos. Burak y Neslihan son dos actores talentosos que nos han regalado momentos inolvidables en la pantalla. Y eso es lo que realmente importa. Así que, mis queridos chismosos, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado nuestro análisis de la bomba turca de Burak y Neslihan. Recuerden que aquí en su canal favorito, siempre les traemos la información más jugosa y entretenida del mundo del espectáculo turco. En resumen, hoy exploramos los rumores de una enemistad entre Burak Özçivit y Neslihan Atagül durante la filmación de Kara Sevda. Analizamos la falta de interacción pública entre ellos después de la serie y las diferencias en sus personalidades, pero concluimos que son solo rumores y no podemos juzgar basándonos en ellos. Quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo es lo que nos motiva a seguir creando contenido para ustedes. Son los mejores. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que realmente hubo una pelea entre Burak y Neslihan? ¿O creen que todo es una exageración de los medios? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Quiero leerlos todos. Y por último, pero no menos importante, quiero pedirles un último favorcito. Si les gustó este vídeo, denle un like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos ayudarían muchísimo. Recuerden la campanita activa para no perderse ningún vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Besitos y abrazos virtuales. Hasta la próxima, chismosos. Asterisco, asterisco, asterisco. Pero espérense, mis amados chismosos. Que la cosa no termina aquí. Si bien hemos llegado al final del vídeo oficial, no podíamos dejarlos con la miel en los labios. Vamos a profundizar un poquito más en esta jugosa controversia, a rascar un poco más la superficie y a analizar algunos detalles que quizás, solo quizás, nos den una pista de lo que realmente pudo haber sucedido entre Burak y Neslihan durante la grabación de Kara Sevda. Para entender mejor la dinámica entre estos dos titanes de la actuación turca, es importante que hablemos un poco más de sus personalidades individuales, de sus trayectorias y de cómo se desenvuelven en el competitivo mundo del espectáculo. Empecemos con Burak Özçivit. Considerado uno de los galanes más cotizados de Turquía, Burak irradia carisma y simpatía. Su carrera despegó con fuerza después de ganar el título de mejor modelo de Turquía en 2005. Luego saltó a la fama en la televisión con papeles en series populares como Kukukeslar y Muhteşem YZYL. Su atractivo físico combinado con su talento actoral, lo catapultaron al estrellato. Burak se caracteriza por ser un hombre familiar y cercano a sus fans. Le encanta compartir momentos de su vida personal en redes sociales, especialmente aquellos relacionados con su esposa, la también actriz Fariye Evcen, y su hijo Karan. Se muestra accesible, amable y siempre dispuesto a interactuar con sus seguidores. Esta imagen pública cuidadosamente cultivada lo ha convertido en uno de los actores más queridos y respetados de Turquía. Ahora pasemos a Neslihan Atagül. Neslihan es una actriz con una intensidad y un talento que la diferencian del resto. Desde muy joven, demostró una pasión innata por la actuación. Su primer papel importante llegó en la serie Yaprak Dökümü, donde interpretó a Deniz. A partir de ahí su carrera fue en ascenso, protagonizando series como Fatih Arbiye y Sefirin Kazeta. A diferencia de Burak, Neslihan se mantiene más reservada con su vida personal. Si bien comparte algunas fotos y vídeos en redes sociales, prefiere mantener un perfil bajo y centrarse en su trabajo.
No es de las que se involucran en escándalos ni de las que responden a las críticas. Esta actitud, que algunos interpretan como frialdad, en realidad refleja una profunda necesidad de proteger su intimidad y de mantener el control sobre su imagen pública. La diferencia en sus personalidades es evidente. Burak es extrovertido, sociable y le gusta conectar con la gente. Neslihan es introvertida, reservada y prefiere mantener la distancia. Estas diferencias, si bien no son necesariamente negativas, podrían haber generado fricciones durante la grabación de Kara Sevda. Imaginen la situación: dos personas con estilos de trabajo completamente diferentes, obligadas a pasar largas horas juntos en un set de grabación, interpretando a una pareja apasionada que paradójicamente no se soporta fuera de la pantalla. La presión de mantener una buena relación profesional, la exigencia de cumplir con los horarios y la necesidad de proyectar una imagen positiva podrían haber generado tensiones y conflictos. Además, hay que considerar el peso de la fama. Kara Sevda fue un éxito rotundo en Turquía y en muchos otros países. La serie catapultó a Burak y Neslihan a la cima del estrellato. De repente se vieron rodeados de paparazzi, asediados por fans y constantemente juzgados por los medios. Esta presión constante podría haber afectado su relación y exacerbado las diferencias en sus personalidades. Pero, ¿qué dicen las fuentes cercanas al set de grabación? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante. Según algunos rumores que han circulado en la prensa turca, la tensión entre Burak y Neslihan era palpable para todo el equipo. Se dice que evitaban hablarse fuera de las escenas, que se mantenían distantes en los descansos y que rara vez compartían momentos de convivencia. Incluso algunos medios han reportado supuestas discusiones acaloradas entre ambos actores, aunque nunca se ha revelado el motivo exacto de estas disputas. Lo cierto es que la atmósfera en el set de grabación era, según estas fuentes, bastante tensa y poco propicia para el trabajo en equipo. Sin embargo, es importante ser cautelosos con estas informaciones. Los rumores y las especulaciones son moneda corriente en el mundo del espectáculo. Muchas veces, los medios exageran los hechos o inventan historias para generar polémica y aumentar el rating. Por lo tanto, es difícil saber con certeza qué hay de verdad en estas afirmaciones. Además, hay que tener en cuenta que la industria del entretenimiento es un negocio muy competitivo. Los actores y las actrices a menudo se ven obligados a competir entre sí por los papeles, por la atención de los medios y por el cariño del público. Esta competencia puede generar envidias, rivalidades y conflictos. En este contexto, es comprensible que surjan rumores sobre supuestas enemistades entre actores. Sin embargo, no siempre estos rumores son ciertos. Muchas veces se trata simplemente de estrategias de marketing o de intentos de los medios por crear polémica. Entonces, volvemos a la pregunta inicial: ¿realmente hubo una pelea entre Burak y Neslihan? La respuesta sigue siendo incierta. Lo que sí podemos afirmar es que existieron diferencias entre ellos, que sus personalidades chocaron y que la presión de la fama pudo haber exacerbado estas diferencias. La falta de interacción pública entre Burak y Neslihan después de Kara Sevda es un indicio de que algo no andaba bien. Pero como ya hemos dicho, esto no es una prueba irrefutable de que hubo una pelea. Quizás simplemente decidieron seguir caminos separados y dejar atrás una etapa de sus vidas. En definitiva, la bomba turca de Burak y Neslihan sigue siendo un misterio. Un misterio que quizás nunca se resuelva por completo. Pero como buenos chismosos, no podemos evitar especular, analizar y tratar de desentrañar la verdad detrás de este rumor. Así que, mis queridos amigos, los invito a seguir comentando y compartiendo sus opiniones sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que realmente sucedió entre Burak y Neslihan? Los leo en los comentarios. Y recuerden suscribirse al canal para no perderse ningún chisme jugoso del mundo del espectáculo turco. Hasta la próxima.